buenas tardes. Mi nombre es Valeria Hinojosa. Bienvenidos a esta masterclass de profundización técnica. Por favor, los invito a que en el chat nos indiquen si nos ven bien, si nos escuchan bien, todo esto para ir preparándonos a esta clase, esta charla que nos va a estar dando el profesor Rubén Rodríguez, el COVID-19 como factor de riesgo en el ámbito laboral. Muy bien, gracias Enrique. A propósito de que esto va a ser una experiencia online, pues me gustaría y nos gustaría mucho saber desde dónde se conectan para tener un poquito la ubicación de cada uno de nosotros. Yo estoy desde Bogotá, Colombia. El profe nos acompaña desde España y bueno, también invitarlos a que vayan interactuando poco a poco. Mientras damos tiempo a que más personas se vayan conectando a esta sesión, brevemente les voy a conversar acerca de lo que es EADIC como escuela de formación. Quizás algunos de ustedes ya nos conozcan, tengan una experiencia formativa con nosotros, sin embargo, queremos conversarles brevemente acerca de lo que somos nosotros como escuela. EADIC es una escuela de formación que ha apostado en los últimos años por el crecimiento y la especialización de ingenieros y de arquitectos en diferentes áreas para que sean cada vez más profesionales más especializados. Asimismo, en los últimos años también hemos podido ir diversificando nuestras propuestas con incluso yéndonos hacia el área de la consultoría especializada en el ámbito BIM e incluso de desarrollos de opciones de e-learning. Saludos Miguel, que nos escribe desde Madrid, en España. EADIC es una escuela técnica que ahora mismo tiene sede principal en Madrid y dos sedes en Bogotá, Colombia y desde Lima, Perú. Asimismo, nuestra red está conformada por un número de más de 12.500 alumnos. Ya que estoy aquí, acomodando un poquito más el zoom para que puedan verlo mejor. Acá está perfecto. Dentro de los rasgos generales y las características de nuestros alumnos es que ellos poseen más de aproximadamente 15 años de experiencia media, el 60% son hombres, son más de 42 nacionalidades diferentes que conforman el abanico de opciones de nuestros alumnos. Asimismo, el 65% de ellos ocupan puestos de responsabilidad. Un 70% de nuestros alumnos vuelven a repetir una experiencia formativa con nosotros, es decir, los podemos y al 70% de ellos lo acompañamos durante toda su especialización profesional. El 97% nos califica con un 8 o un 10, una escala del 1 al 10, la calidad de nuestros contenidos, y el 85% de nuestros alumnos al finalizar una experiencia formativa con nosotros, en este caso una maestría, pues mejora su situación laboral. Acerca de lo que es la metodología de ADIC en el ámbito online, tenemos 6 valores principales que hemos venido desarrollando en pro de la función y la educación de nuestros alumnos. La primera, bueno, es una metodología 100% online, que la persona puede acceder a la plataforma donde, cuando quiera, siempre y cuando tenga una conexión a internet. Asimismo, contamos con un equipo de asesores académicos que siempre están apoyando al alumno desde que inicia toda la evolución del máster, cada una de las asignaciones, les vamos haciendo un seguimiento académico. Tenemos contenidos audiovisuales, multimedia, sesiones como este tipo. Esta masterclass es una muestra de cómo son nuestras clases en vivo. Asimismo, estamos apoyados en un aprendizaje experiencial, el de aprender haciendo. Una de nuestras características y algo que también hemos querido seguir impulsando es que brindamos el conocimiento a través de ejercicios prácticos, siempre ir a aprender haciendo. Esto es básicamente este pilar. Tenemos foros dinámicos para que todos nuestros alumnos a través de nuestra plataforma puedan interactuar, pueden ir creando nuevas ideas, ir haciendo intercambio de conocimientos, que esto es lo que más nos gusta y que de verdad nos enorgullece como escuela. Y todo bajo un entorno internacional, como les comenté, tenemos alumnos de más de 42 nacionalidades diferentes y nuestros alumnos tienen la posibilidad de interactuar e intercambiar experiencias con colegas de otras partes del mundo. Asimismo, durante nuestra historia, pues, y nuestro haber en EADIC hemos procurado establecer diferentes alianzas eh, claves que nos enorgullecen. Todo, gracias Alba, que nos escribe desde Toledo.
eh, para que vayan ampliando un poquito, se vayan ampliando también los horizontes y contactos, no solo nuestros, sino también de nuestros alumnos. Estas son algunas de las cámaras, algunas de las universidades de las cuales en EADIC tenemos alianza. Ya a nivel del máster que hoy está patrocinando esta masterclass, pues les puedo contar de que tiene una duración de 12 meses. Asimismo, quien accede a esta titulación, pues tiene acceso a 60 créditos STS. Miguel Ángel Ruiz, desde Potosí, Bolivia, un saludo. Eh, Asimismo, nuestros títulos tienen la opción de obtener la apostilla de la Haya y tiene una doble titulación, en este caso con la UCAM. Dentro del plan de estudios del máster, eh, esto es una breve visión de cuáles son los 8 módulos más un trabajo final de máster, el que está compuesto en los 12 meses, se distribuyen estos 8 módulos: técnicas de prevención en riesgos laborales, especialización en seguridad del trabajo, asimismo especialización en higiene industrial, especialización en medicina en el trabajo, ergonomía, implantación y auditoría del sistema de gestión de la educación, de la seguridad y la salud laboral, un OSAS 18001. Asimismo, la implantación y auditoría del sistema de gestión. El módulo de especialización sectorial, esta se repitió. Sectorial, experiencias y buenas prácticas en prevención de riesgo y salud ocupacional 1 y 2, y asimismo el trabajo final de máster que se realiza en equipo. Ahora, en EADIC, asimismo, hemos procurado dar diferentes programas de ayuda, de los cuales le va a conversar mi compañera Paula, que está por allí conectada. También está desde acá de Bogotá. Como todos, bueno, estamos hoy en home office. Paula, por allí, si nos puede saludar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días para todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, sí, les voy a hablar en este momento de una de las ayudas más grandes que tenemos en la escuela, de nuestro programa de becas, que también te va a respaldar con una certificación al salir egresado con nuestra escuela. ¿De qué consiste? Y para que tengan un poquito más de noción, les voy a comentar cuál es el fin de este programa de becas. Que tú elimines esa barrera económica al momento de decir, bueno, sí, voy a seguir con esta maestría o con el curso de interés, para que tú tengas también una posibilidad de ahorrarte cierta parte. Como vemos en pantalla, tenemos becas del 40 hasta del 60% de descuento. Esto nos va a permitir, como les decía, eliminar esa barrera económica e ingresar a esta maestría, dando también con un poquito más de seguridad ese paso que tanto anhelamos para seguirnos formando. ¿Cómo es el proceso? Inicialmente es enviar 5 documentos. Con estos 5 documentos tú ingresas a un comité de evaluación dentro del departamento de admisiones, y ya con esto tú vas a poder ingresar al perfil en portal de admisiones, crear un perfil y ingresar tus datos. Además de eso, una vez tú ingreses tus datos, subas tu documentación, que son los 5 documentos que les comento, vamos a poder solicitar una entrevista telefónica con un asesor desde el departamento de admisiones. En este paso vamos a poder conocer cuáles son tus objetivos, cuáles son tus planes con la maestría, a dónde quieres llegar, y así poder tenerlo en cuenta para el momento de evaluar tu expediente. Al momento de que ya tengamos 2 días después la respuesta a la beca, podremos realizar la reserva de nuestra plaza para poder oficializarla en caso de que hayamos salido beneficiados con esta beca. Este es un paso importantísimo, y los tiempos para cumplir cada paso es muy importante al momento de obtener el resultado, porque esto nos ayuda a que seamos más factibles para poderla obtener. Entonces, ya una vez hagamos la reserva de nuestra plaza, pues realmente vamos a poder ingresar con toda la confianza con nuestros usuarios, nuestras claves y contraseñas, para poder conocer nuestro campus. ¿Dónde van a poder solicitar más información? Acá vemos en pantalla que todos los números de contacto hasta el momento. Tenemos 3 sedes: en España, Madrid; en Colombia, Bogotá; y en Perú, Lima. Y también están nuestros 2 correos electrónicos, que son info@eadic.com y www.eadic.com, y nuestras diversas redes sociales. Es importante que las personas que estén interesadas nos hagan el envío a estos emails de sus perfiles, para nosotros poderles colaborar
al máximo con todo el proceso y que podamos obtenerla a más tardar, si están interesados en postular en esta convocatoria o en la de julio, tener tus documentos y poder haber dado una respuesta asertiva a tu proceso. Gracias, Paula. Bueno, cualquier duda, pues adicional al final de la sesión, estaremos aclarándola. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Eh, Hoy nos está acompañando, incluso lo ve desde allí, desde el inicio de esta sesión webinar, el profesor Rubén Rodríguez. Ya va un momento que estoy aquí colocándole su presentación. Mientras, él es ingeniero civil por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, también es ingeniero técnico en obras públicas por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster universitario en patologías e intervención emitido por la UCAM. También un máster universitario en energías renovables con un título emitido por la Universidad de San Francisco Vitoria. Y un máster en infraestructuras ferroviarias de ADIC, exalumno nuestro de ADIC y de la UDIMA. Profesor, ya me quedo por acá acompañándoles. Saludo también a David, que nos saludó por allí en el chat. Y bueno, esta sesión ya es toda suya. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien ahora? Sí, perfecto, profe. Bien, perfecto. Vale, pues comenzamos. Bueno, creo que todos los que me escucháis sois conscientes del dramático momento, de la dramática situación que estamos viviendo, por lo que, bueno, pues en este sentido, palabra mía es en la presentación, por lo menos en esta introducción, pues quizás sea palabra de más. Dicho esto, lo que aquí se va a exponer es algo que se ciña a un análisis objetivo de la situación y de lo que, muchas gracias, Alba, y de lo que se sabe, no del mayor o menor acierto, que desde distintos ámbitos, especialmente políticos, pues puedan o estén teniendo determinadas soluciones adoptadas, determinadas soluciones que se han venido adoptando. Vamos a llamarle bichito, el coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, que produce la enfermedad que todos estamos ya conociendo como el COVID-19, coronavirus, fundamentalmente para los que andamos por la calle, que mantiene en vilo al mundo entero, que Europa, con fronteras cerradas y millones de ciudadanos confinados en casa, pues es hoy indudablemente el principal foco de debate, el principal fuente de información, foco principal del brote que se originó en China pues a finales del año pasado, de ahí que tenga el calificativo, el apellido de 19. Muchos de los que estáis escuchándome lo estáis haciendo desde América y tiene todo el sentido del mundo también que estéis aquí, que prestéis suma atención porque el continente americano, por razones lógicas, teme ser la siguiente víctima de esta pandemia, ante todo, pues, eso es, Fabricio, sobre todo por un factor que ha cambiado de unos días a hoy, que es la rápida extensión de los contagios que está habiendo en Estados Unidos. Mientras, si miráis el mapa del mundo, mientras las infecciones de coronavirus proliferan por todo el mundo y los gobiernos van adoptando medidas de carácter extraordinario o sumamente extraordinario para intentar limitar la propagación, pues ocurre una cosa muy curiosa y es que aún hoy, 31 de marzo del año 2020, hay cierta confusión sobre el modo en el que el virus afecta al cuerpo humano, nos afecta a nosotros, especie humana. Los síntomas característicos, los síntomas que más se están mencionando, la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, evidentemente son señales o pueden ser señales de varias enfermedades, desde la influenza hasta la gripe común, pasando, por supuesto, por la propia enfermedad ocasionada por el COVID. Esto es lo que los expertos médicos y los investigadores realmente, lo poco que los investigadores tienen claro hasta ahora sobre el modo en el que esta infección avanza, este nuevo coronavirus y bueno, pues a partir de ahí, reconstrucción de los hechos a base de la experiencia que se va adoptando. Claro, si nosotros valoramos la intensidad de los azules del mapa que tenéis ahora mismo en pantalla, este es un mapa que luego además
es objeto de actualización permanente. Esta presentación se realizó ayer y este mapa, que ahora mismo yo estoy apuntando con la flecha, tiene una clasificación cromática de intensidad de azules en función de las cifras de que disponíamos ayer, pero al ritmo que esto está avanzando, estas cifras seguro que han cambiado de ayer a hoy. Y ahora, pues probablemente si nos asomamos a ver el mismo mapa en cualquier fuente informativa, veríamos que puede haber ciertas variaciones en algunos países en la intensidad de estos azules. Dicho esto, al final lo que aquí tenemos en mapa y en intensidad de azules son datos que nacen de una tabla que podéis obtener en multitud de medios de información, medios de comunicación, similar a la que tenéis ahí. Fuera de China, cuando yo hablaré, me estaré refiriendo a China porque es el origen de la pandemia, se han registrado más de 700.000 casos. Como veis ahí, son ya, bueno, la última consulta que he efectuado, lo he apuntado por aquí, la he efectuado un cuarto de hora antes de entrar a la charla que estamos teniendo ahora. Ya hablaba de casi 165.000 casos en Estados Unidos, frente a los 141.000 que tenéis ahí confirmados, que son de ayer por la mañana, para que os hagáis a la idea de lo que esto va avanzando. Bien, el foco de la pandemia, aunque el origen está en China, el foco de la pandemia se encuentra por ahora en Europa. Yo os hablo desde España. En España también me apunté el dato de la actualización. Ayer por la mañana estábamos hablando de haber superado los 80.000 casos y hoy estamos en torno a los 94.000. Ayer hablábamos en España de 6.800 muertes y esta mañana hemos superado las 8.200. Claro, evidentemente preocupa especialmente en el caso de Italia la situación, especialmente donde más daño está haciendo, que es en las regiones del norte. Aquí, por lo que he mirado antes, ya se han superado los 100.000 casos confirmados y las muertes ya superaban los 11.500 casos. Esto os sirve para que os hagáis la idea del ritmo de avance que esto está llevando. Irán, evidentemente, también cuenta con una situación preocupante. Caso especialmente interesante es el caso de Alemania, donde la relación entre los casos confirmados y el número de fallecidos llama poderosamente la atención y es algo que iremos comentando. Bien, fijaros, me parece sumamente interesante para abrir boca regalaros estos dos titulares. Los dos titulares que veis ahí, que están extraídos del mismo medio de comunicación, un medio de comunicación de España, dan una idea del alcance de la situación. La canciller Angela Merkel advierte de que hasta el 70% de los alemanes, 7 de cada 10, se infectará por coronavirus. Es decir, más de 3 de cada 5 alemanes se infectará por coronavirus. Este titular es del día 12 de marzo. Días después, el día 19 de marzo, la misma canciller advertía de que Alemania se preparara para afrontar, a causa del coronavirus, la peor situación que había vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Haceros a la idea de, sumando los dos titulares, la gravedad de la situación que la canciller alemana transmite. A criterio de cada uno de vosotros quedará ahora, especialmente a la finalización de la sesión de hoy, el valorar si el mensaje que transmitió la canciller era demasiado alarmista o no era demasiado alarmista. Con todo y con eso, el protagonista, triste protagonista de esta dramática situación, es el señor que tenéis ahí representado. Este que veis aquí es en esencia el coronavirus. Esta es la representación esquemática de lo que es un coronavirus. Vaya por delante que yo no soy médico, como bien os ha dicho mi compañera en la presentación, pero por el conocimiento que yo tengo en el marco higiénico, pues os puedo decir que básicamente, para que nosotros nos entendamos, las partes que conforman la estructura general del coronavirus son, como en la inmensa mayoría, por no decir todos los virus animales, dos: la envoltura y la nucleocápside.
En el caso del coronavirus, la envoltura tiene una glucoproteína de membrana que forma una matriz en contacto con la nucleocápside. Y además, en la envoltura se encuentra lo más interesante, por desgracia, de este particular ser, que es la glucoproteína S, que forma esas espículas, esas espigas, esos plepómeros responsables de algo característico, de algo especial. Estos, especie de, permitirme esta palabra poco técnica, estos tentáculos, estos bracitos que tiene este virus, estas espículas, son responsables de algo fundamental, y es la capacidad que este virus tiene para adherirse a la célula huésped. En el caso específico del coronavirus, en estas espículas existe un dominio de unión para los receptores definidos y así dirigir la adherencia del virus a esa célula diana a la que el virus quiere atacar con la ayuda de una enzima. Vamos entonces a empezar a sacar cosas en claro, para que todos nos entendamos. Como vamos a ver después, el virus se propaga a través de gotitas que presuntamente parece que se transmiten en el aire a través de elementos como los estornudos o como las toses, y que las personas cercanas son capaces de absorber a través de fundamentalmente 3 vías, que son la nariz, la boca y los ojos. Estas partículas virales que van en esas gotitas tienen la capacidad de viajar a gran velocidad, de viajar rápidamente a la parte posterior de nuestras fosas nasales y a las membranas mucosas que tenemos en la garganta, aferrándose a ciertos receptores que las células de esa parte de nuestro organismo tienen para empezar ahí a hacer su trabajo, su maldito trabajo. Las partículas del coronavirus, como he dicho ya, tienen, para que me entendáis, aunque no sea una explicación muy técnica, vuelvo a recalcar porque es que esto es importante, tienen proteínas con púas, ¿vale? Proteínas con púas que sobresalen de su superficie y que son esos tentaculitos de color rosa, de color morado, que ahora mismo estoy apuntando con el puntero, ¿vale? Estas púas se enganchan en las membranas celulares, permitiendo que el material genético que lleva el virus, que básicamente es el que está aquí, es esta cadena de RNA proteínico, ingrese, traspase a la célula humana, que es la diana del maldito virus. Este material genético procede, como ya han señalado varios expertos, a hacer un poco así como el secuestro metabólico de la célula. Una forma de decirle a la célula, a partir de este momento tú vas a dejar de hacer el trabajo de siempre y te vas a centrar en ayudarme. Te vas a centrar en colaborar conmigo. ¿Y cómo colaboras conmigo? Con el coronavirus. Multiplicándome. Haciendo que aparezcan más como yo. Es decir, es capaz de transmitir la información genética necesaria para que el virus se pueda propagar. ¿Cuál es la zona o el órgano diana? El coronavirus fundamentalmente tiene su diana en el aparato respiratorio y más concretamente en los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares en esencia son pequeñitas, diminutas bolsas de aire que se encuentran en las terminaciones de los bronquiolos. Los bronquiolos, a su vez, son ramificaciones diminutas de tubos de aire, para que me entendáis, que están en el seno, en el interior de los pulmones. Los alvéolos son el sentido, la esencia y razón de ser de los propios pulmones, porque son el lugar donde los pulmones y el torrente sanguíneo intercambian el dióxido de carbono y el oxígeno. El dióxido de carbono en la sangre pasa a los pulmones a través de los alvéolos y el oxígeno de los pulmones pasa a través de los alvéolos hacia la sangre. Bien, el coronavirus daña tanto a los pulmones, y esto ya está demostrado, como al sistema inmunitario en sí.
Una de las principales señales, uno de los principales indicativos de la presencia del COVID-19 es un exceso de mucosidad que se produce como consecuencia de una respuesta inflamatoria producida por un daño en las vías respiratorias profundas y en los alvéolos pulmonares. Si nosotros retomamos esa idea de que el virus, gracias a esas púas, se clava en las células diana, secuestrando su metabolismo para decirle, a partir de ahora no vas a hacer tu trabajo, sino que me vas a ayudar a mí a multiplicarme, tendríamos que, mientras las copias del virus se van multiplicando, las células van reventando e infectando a las células vecinas. Los síntomas a menudo empiezan en la parte posterior de la garganta, de ahí que se produzca esa tos seca y que también se produzca dolor de garganta. Mientras esto se produce, el virus va gateando de forma progresiva hacia los bronquios y cuando el virus ya alcanza los pulmones, provoca esa inflamación a la que anteriormente aludía de las membranas mucosas. Eso ya puede empezar a dañar los alvéolos pulmonares que tienen que trabajar más para llevar a cabo su función de suministrar oxígeno a la sangre que circula por todo el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono de la sangre para que pueda exhalarse. Si se inflama ahí, es mucho más difícil que el oxígeno nade a través de la membrana mucosa. Y esto es sumamente importante. La inflamación y el daño al flujo sanguíneo puede provocar que dichas áreas en los pulmones se llenen de fluido, de pus, de células muertas, que básicamente es lo que se intenta representar aquí, ¿vale? La acumulación de fluido, de pus y de células muertas que puede desembocar en una neumonía, en una infección de los pulmones. Es verdad que algunas personas, batallan tanto para respirar que tienen que acabar siendo conectadas a un ventilador. Y en los peores casos, que es lo que acaba bautizándome como ese síndrome de dificultad respiratoria aguda, los pulmones se llegan a llenar tanto, valga la redundancia, de fluido que no hay apoyo respiratorio que sea suficiente. Y evidentemente, y por desgracia, el diagnóstico en esta situación pues es letal, porque el paciente en semejante circunstancia acaba muriendo, porque acaba perdiendo completamente, por anulación, la capacidad respiratoria. Bien, oficialmente se desconoce el origen del brote, cuyos primeros casos parece ser que se detectaron en el mes de diciembre. Se pensaba que el foco estaba pues, en un mercado de pescado y de marisco en la ciudad china de Wuhan, en Hubei, pero bueno, hay investigaciones posteriores que lo han descartado. Qué bueno que hay bastante debate sobre la secuencia sobre el origen y sobre todo lo más desconcertante de todo es la secuencia de mutación que a través de diversas especies animales está bastante claro que ha sufrido el virus en sí. Y lo único que verdaderamente está claro es que el virus tal y como lo conocemos hoy tiene su origen en otra especie animal que es el murciélago. El origen parece que está bastante claro, lo que no está bastante claro es la secuencia de mutación que pudo ir siguiendo, porque incluso las últimas investigaciones están apuntando a que el virus sigue mutando, de ahí las limitaciones que estamos teniendo en determinados momentos a la hora de luchar contra él. Entonces, esa secuencia de mutación mediante la cual el virus pudo pasar desde el murciélago a la especie humana y empezar a contagiar es una parte de la secuencia, una parte de la cadena que se tiene un poco perdida. En cualquiera de los casos, el virus, como dije antes y como ya sabéis vosotros, se propaga principalmente hoy, una vez ya está entre nosotros, una vez ya ha llegado, se propaga de persona a persona mediante esas gotículas respiratorias que se producen cuando una persona infectada exhala a través de la tos o a través de un estornudo. Estas gotículas pueden alcanzar la boca, pueden alcanzar la nariz, pueden alcanzar los ojos de las personas que se encuentran cerca y una vez alcanzada acabar
en la parte, en el órgano o en el aparato diana de la persona que acaba contagiándose, que es el aparato respiratorio, fundamentalmente los pulmones, ¿vale? Entonces, bueno, aquí básicamente tendríamos un poco con esos interrogantes a los que anteriormente aludía, la secuencia de cómo el origen está bastante claro que estuvo en el murciélago, cómo hay una pérdida de conocimiento, una falta de conocimiento en la secuencia de mutación seguida para, desde el origen, acabar en nosotros, y sí que se sabe ya cómo a partir de lo que podría denominarse paciente cero se ha ido desperdigando. Bien, bueno, ¿algo más que añadir a propósito de esto? ¿Puedo seguir avanzando? Que veo que Karen no ha hecho la pregunta. Bueno, sigo. Una cosa que no he dicho, y esto sí que es importante, el virus parece que trabaja en áreas periféricas de ambos lados del pulmón y puede tardar algo de tiempo en llegar al tracto respiratorio superior, a la tráquea y otras vías aéreas centrales. Claro, hay una pregunta que surge a raíz de todo esto, y es, ¿el virus realmente solo afecta a los pulmones? Y es que lo último que se está sabiendo parece que no necesariamente es así. Ya hay alguna investigación por ahí publicada que apunta que la infección se puede propagar a través de las membranas mucosas, a través de todo el tracto que va desde la nariz y hasta el mismísimo recto. Es decir, eso ya englobaría también al aparato respiratorio y la eterna duda que también subyace sobre el posible contagio, la posible posibilidad, valga la redundancia, de contagio a través de las heces. Así que mientras el virus parece enfocarse en los pulmones, también puede ser capaz de infectar células del sistema gastrointestinal, como dicen algunos expertos, y esta puede ser la razón por la que algunos pacientes presentan también síntomas como diarrea o indigestión. En todo caso, aunque no hay un cuadro sintomático rígido, los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan provocada por este nuevo coronavirus son básicamente los que tenéis ahí a vuestra derecha, ¿vale? Que es fiebre, fatiga y dolor de cabeza, secreción y goteo nasal, dolor de garganta, tos seca y en muchos casos dificultad para respirar, escalofríos y malestar general y dolor muscular. Bien, vamos al ámbito laboral. Porque hasta ahora lo que estábamos hablando era de presentar un poco cuál es el sujeto y objeto de los sujetos, porque aquí fundamentalmente tenemos dos frentes de actuación. Por un lado está el virus y por otro lado está el receptor del virus, que en el fondo somos todos y cada uno de nosotros. Bien, en nuestro máster de prevención hay un módulo entero dedicado a la higiene industrial como técnica preventiva, porque la higiene industrial es la técnica preventiva que trata de prevenir las enfermedades profesionales. La higiene industrial actúa sobre los factores de riesgo físico, químico o biológico, realizando, como refleja el cuadro que tenéis ahora mismo en la pantalla, mediciones y valoraciones de los contaminantes presentes en el trabajo con el fin de reducirlos o eliminarlos. Mejor dicho, eliminarlos porque es siempre lo deseable, o reducirlos a un nivel de exposición que sea tolerable, que no sea perjudicial. Es decir, la higiene industrial es aquella parte de la prevención que se ocupa de la identificación, evaluación y control de los riesgos higiénicos que se originan en el lugar de trabajo y que pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores a través del medio ambiente laboral. También es verdad que en mucha bibliografía podréis encontrar definiciones del tipo, consideraciones del tipo que hablan de técnica preventiva no médica de las enfermedades profesionales mediante el control en el ambiente de trabajo o medio ambiente de trabajo de los distintos contaminantes que producen tales enfermedades. En cualquier caso, ya veis que existen definiciones diversas, muy variadas, sobre qué es o qué se entiende por higiene industrial, pero casi todas ellas tienen en esencia la misma orientación y el mismo significado. Hay un objetivo que es el objetivo primordial, que es la protección y promoción de la salud y del bienestar de los trabajadores en primera instancia y en segunda instancia, ligado por supuesto de forma solidaria a lo anterior, la protección del medio ambiente
en general en el ámbito laboral. ¿Cómo? A través de la adopción de una serie de medidas preventivas en el lugar de trabajo. Qué duda cabe que en buena parte de los procesos productivos laborales se producen modificaciones en el medio ambiente de trabajo que dan como resultado unos agentes agresivos para la salud de los trabajadores, que es lo que nosotros conocemos como contaminantes. Un contaminante en esencia no es más que un agente, una sustancia, un elemento, una forma de energía o un ser vivo, como en nuestro caso, o incluso una parte de un ser vivo que está presente en el medio laboral y que en concentración suficiente se puede incorporar al medio ambiente y de ahí entrar en el organismo por la vía que sea, provocando algún tipo de afección a la salud del trabajador, provocando efectos negativos, provocando efectos lesivos sobre la salud del trabajador, entendida como la Organización Mundial de la Salud la entendió como un estado de bienestar físico, mental y social completo, no meramente la ausencia de daño, no meramente la ausencia de enfermedad. Es decir, un contaminante es todo elemento, todo agente que da lugar a lo que se conoce como el riesgo higiénico, probabilidad de sufrir una alteración en la salud por la acción de ese agente lesivo, ese agente nocivo al que hemos llamado contaminante, que está presente en el medio ambiente durante la realización de un determinado trabajo. Según establecen la inmensa mayoría de las legislaciones preventivas, la exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no puede ni debe suponer riesgo alguno para la seguridad y salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto es importante. La totalidad de los países que tienen desarrollada legislación en materia preventiva que aborde las disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, deja meridianamente claro que la exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no puede ni debe suponer riesgo alguno para la seguridad y salud de los trabajadores. Por tanto, ante cualquier presencia de un elemento que, de acuerdo con la definición que he dado antes, se pueda calificar como contaminante, siempre se deben de adoptar las medidas de prevención y de control adecuadas. Claro, llegados a este punto, es evidente que, con todo lo que hemos hablado, nuestro querido enemigo coronavirus 19 tiene que ser calificado a la fuerza como un agente contaminante. Pero, ¿dónde está aquí el debate? Parte del debate está en que esto, por desgracia, no se ciñe exclusivamente al ámbito laboral, sino que, dada su trascendencia, es hoy una cuestión de salud pública, no una cuestión de salud laboral. En cualquiera de los casos, el coronavirus, COVID-19, como virus que es un contaminante de naturaleza biológica. Y es que contaminante biológico son, vuelvo a recordar, aquellos organismos con un determinado ciclo de vida, incluyendo los procesos de reproducción y crecimiento, que al penetrar en el organismo humano, producen en él un efecto negativo para su salud, que puede ser distinto en cada caso según el agente causal. Antes hemos expuesto los efectos negativos que el maldito coronavirus provoca en las personas que entran, o puede provocar en las personas que entran en contacto con él. ¿Vale? Entonces, contaminante biológico puede ser cualquier tipo de virus, por supuesto, pero también cualquier tipo de bacteria, de hongo, parásito, prión o incluso cualquier fragmento de cualquier parte de un ser vivo. ¿Bien? Bueno, he dicho antes, si os acordáis, que el virus se propaga principalmente de persona a persona. He dicho también que lo hace sobre todo mediante gotículas respiratorias que se generan cuando una persona que está infectada por el virus
tose o estornuda y que estas gotículas pueden llegar a la boca, a la nariz o a los ojos de las personas que se encuentran cerca y de esta manera acabar alcanzando los pulmones a través de los ciclos respiratorios. Bueno, una cosa que no he dicho es que esas gotículas que llevan el virus también se pueden, y de hecho lo hacen, depositar en diferentes superficies y en diferentes objetos que al tocarlos se pueden incorporar a las manos. Y una vez incorporados a las manos, eso ya es potencialmente infeccioso si luego la persona con esa misma mano se toca la boca, se toca la nariz o se toca los ojos. La Organización Mundial de la Salud ya hace semanas que advirtió de que muchas personas que contraen la enfermedad solo presentan síntomas leves. Y esto, decía la propia Organización Mundial de la Salud, es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad y, por lo tanto, es posible contagiarse de una persona que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. A ver, una pregunta que os lanzo a todos. ¿Sabemos cuando hablamos de una enfermedad qué se conoce como periodo de latencia o tiempo de latencia? A ver, Alba, Carmen, David, Enrique, Everardo, Jesús, José, Karen, Michelle, Miguel Ángel, Miguel, Fabricio. ¿Sabéis qué es el periodo de latencia? Es el tiempo de incubación. Desde un punto de vista preventivo, cuando nosotros hablamos de tiempo de latencia, a propósito de una enfermedad, sobre todo de una enfermedad profesional, estamos hablando del tiempo que transcurre entre la exposición al agente contaminante causante de la enfermedad y la manifestación de los daños que causa ese agente contaminante. ¿Cuánto es el periodo de latencia de un agente contaminante? Cada agente contaminante tiene su particular periodo de latencia. Yo, por ejemplo, he dedicado parte de mi vida profesional a un agente contaminante que alguno de los aquí presentes seguro que conoce, aunque solo sea de oídas, que es el amianto. Amianto para los europeos, para los latinos, asbesto para los latinoamericanos. Amianto o asbesto, ¿vale? El amianto o asbesto es una sustancia potencialmente cancerígena y potencialmente peligrosa, que una de las características que tiene es que tiene uno de los periodos de latencia más elevados que hay o que se conocen. Estamos hablando de una sustancia que también, al igual que el coronavirus, ataca al aparato respiratorio, ataca a los pulmones, mermando, al igual que el coronavirus, la capacidad respiratoria, pero a diferencia del coronavirus, el amianto tiene un periodo de latencia de entre 20 y 40 años. Es decir, pasan entre 20 y 40 años desde que se inicia la exposición hasta que el futuro enfermo desarrolla los primeros síntomas, desarrolla la enfermedad. En el caso del coronavirus, estamos hablando de un periodo de latencia de 2 semanas aproximadamente, según se dice aseguran las últimas investigaciones. De ahí que las cuarentenas que se están prescribiendo sean cuarentenas de aproximadamente dos semanas. ¿Vale? Bien. Entonces, esto sí que es importante porque es parte de la tragedia o parte de la explicación de la tragedia que se está alcanzando. Y es que hay una persona que a lo mejor ha entrado en contacto con el virus, esa persona lleva el virus consigo, es lo que se llama portadora y aún no tiene síntomas. Es decir, yo en estos momentos que os estoy hablando, puede que lleve el virus, pero no lo sepa. Yo a lo mejor no lo sé. Y a lo mejor en ese no saber lo estoy traspasando a las personas que puedan estar a mi alrededor, a los más próximos.
Además, ya hay investigaciones que apuntan a un detalle que también creo que es importante, y es que una vez superada la enfermedad, hay una fase de excreción del virus cuya duración media se estima que está en torno a 20 o 21 días. Es decir, una vez yo ya me he curado, felizmente, luego tengo 3 semanas para expulsar el virus. Es decir, que los pacientes, una vez curados, todavía son capaces, pueden propagar el coronavirus, ¿vale? Aparte que, bueno, en determinadas autopsias o investigaciones que se realizaron al principio, se detectó que hasta personas fallecidas tenían riesgo de contagio, ¿vale? Bueno, entonces, en cualquiera de los casos, la gráfica que os he puesto aquí, sobre todo esta representación, lo que intenta es transmitiros una cosa que es muy importante y que es la que hay que tener en cuenta. Yo siempre digo que para los que tengáis ciertas nociones de prevención de riesgos laborales, una de las grandes diferencias que hay entre la seguridad laboral como técnica preventiva, que se ocupa de evitar accidentes, y la higiene industrial, es que el riesgo de sufrir un accidente es un riesgo que se suele ver, es perceptible, mientras que el riesgo de contraer una enfermedad no lo veo. Yo no veo al coronavirus en el ambiente. Yo no sé si está por aquí volando conmigo, como ocurre con la práctica totalidad de los contaminantes. Y eso hace mucho más difícil el trabajo de detección del riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que si a esto sumamos la suma facilidad que el coronavirus tiene para transmitirse, pues esto acrecienta o justifica en gran medida la elevada tasa de contagio a la que se está asistiendo en estos momentos. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de contagio del virus es de entre 1,4 y 2,5, aunque hay otras estimaciones que hablan de un rango superior, de entre 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto de 1,4, 2,5, 2,3? Esto quiere decir, para los que no estéis familiarizados con estos criterios, que cada persona infectada puede a su vez infectar entre 2 y 3 personas. Y naturalmente esto, como siempre, son estimaciones de rigor científico, pero son estimaciones medias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, igual que hay una persona que a lo mejor no tiene capacidad para contagiar a hasta 3 personas, sí que es verdad que puede haber personas que tengan capacidad para contagiar a más. Al final, eso que se dice siempre, las estadísticas están para romperlo. Esto también es importante porque para tener una pandemia debidamente controlada, para tener una epidemia debidamente controlada, la tasa de contagio tiene que estar por debajo de 1. Es decir, es necesario que esto se reduzca de modo y manera que cada persona infectada pueda contagiar como mucho a una persona, como mucho. Y ahora mismo estamos hablando de unos valores medios de entre 2 y 3. ¿Vale? Fijaros, este que veis aquí en la pantalla es un caso real del inicio de contagio de un país, México. Es un esquema que presentó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y básicamente lo que refleja es cómo un ciudadano de 35 años se contagió tras haber tenido contacto con un contagiado durante un viaje a Italia, concretamente a la ciudad de Bérgamo, en el norte, en Lombardía. Eso ocurrió durante una convención que tuvo lugar entre los días 16 y 21 de febrero de este año, de 2020. Sería a la postre un caso de coronavirus confirmado, un italiano que reside en Malasia. Y nótese, es lo más importante de todo, cómo a través de contactos directos se fue tupiendo una red de extensión, ¿vale? De cómo este señor contagió a estos dos, y luego veríamos cómo, al igual que en el caso que os acabo de exponer aquí, estos dos a su vez pudieron entrar en contacto con otros. Fijaros, en este otro caso lo que se analiza es, ya os dije antes que si hay un país que ha sido especialmente castigado hasta la fecha. España va por el mismo camino, pero un país que ha sido especialmente castigado por esta pandemia ha sido Italia. Este esquema que tenéis aquí analiza el caso de lo que se conoce como el paciente cero de Italia, un asintomático que viajó a China.
era un trabajador, es un trabajador, gerente de una empresa, MAE, un productor italiano de fibras sintéticas, y que al volver estuvo cenando con un amigo, un conocido, un compañero empleado de una sucursal italiana de Unilever. Este trabajador era un hombre de 38 años que nunca había estado en China y que contagió a varias personas. Entre ellos, pues, estuvo en contacto con una mujer embarazada, estuvo en contacto con sus compañeros de trabajo, estuvo con padres y amigos en un bar, o incluso estuvo jugando un día un partidito de fútbol, hasta que finalmente empezó a sentir, valga la redundancia, los síntomas y acudió a un centro médico. Resultado. Un señor que no había estado en China, pero que entró en contacto en una cena con un amigo que sí vino de China y que nunca tuvo síntomas, contagió a varios compañeros, acabó provocando el contagio, de varios compañeros de trabajo, familiares e incluso médicos y enfermeras que atendieron a este señor en el hospital, no siguiendo las medidas preceptivas porque ignoraban lo que realmente portaba ese señor. Parece que incluso pudo contagiar a algún paciente presente en la sala de urgencias en el hospital al que acudió para ser tratado. Y qué decir tiene que la lista fue creciendo hasta hoy, que sigue creciendo. Pero fijaros sobre todo en lo curioso, lo paradójico, lo desconcertante de todo esto, y es que quien lo trajo nunca lo sufrió. Hoy, visto con perspectiva, analizado con la experiencia acumulada, ya sabemos que se puede ser portador sin sufrirlo. Pero claro, hoy ya estamos un poquito más preparados que hace unas semanas para intentar hacerle frente. Claro, en medio de toda esta situación, esto va para los aficionados al fútbol. Y ahora, insisto, analizado con perspectiva, un partido de fútbol de la Champions League, la competición continental europea por excelencia, que fue el que enfrentara en Milán al Atalanta, equipo italiano, y al Valencia, equipo español, el día 19 de febrero de este mismo año 2020, pues no deja de ser un espectáculo. Se produjo en Lombardía, en Milán. Lombardía está declarada a nivel italiano como el origen de la pandemia que ahora mismo asola el país. Los 15 días de latencia media del virus fueron la clave para que entonces se ignorara que, como muchos expertos han apuntado después, aquello que iba a ser un espectáculo deportivo realmente fue lo han calificado así, una bomba biológica. Bomba biológica. ¿Por qué? Porque hoy se tiene la certeza de que aproximadamente 40.000 personas se contagiaron en aquel evento. 40.000 personas. Evidentemente, es fácil hablar a toro pasado, pero qué duda cabe que permitir que se jugara aquel partido se ha demostrado que fue una imprudencia. Una imprudencia permitir aquel partido. La Organización Mundial de la Salud ya había declarado el 30 de enero la emergencia sanitaria internacional ante la rápida expansión del coronavirus para aumentar la coordinación entre todas las redes sanitarias en el mundo, con vistas a tomar mayores medidas de precaución, mayores medidas de prevención e intentar homogeneizar los programas de tratamiento, cuarentena y concienciación. Insisto, 30 de enero. Un mes después, a finales de febrero, se elevaría el riesgo por expansión al nivel muy alto en todo el mundo y ya entonces se instó a los gobiernos a tomar cuantas medidas fuesen necesarias para estar preparados para la llegada del virus y lo más urgente, lo más importante, contener su propagación. En el caso, por ejemplo, de España, el gobierno español decretó el estado de alarma el día 14 de marzo y confinó a todo el país. Desde aquel día, 46 millones de españoles solo tienen permiso para salir a la calle por causa de fuerza mayor. Sería para abrir debate qué se entiende por causa de fuerza mayor. Bueno,
Quedaros con la idea de que alrededor del 80% de las personas infectadas con el nuevo coronavirus tienen síntomas relativamente leves. 80%. Alrededor del 20% de las personas enferman más seriamente, enferman de gravedad, y alrededor de un 2% de los pacientes para los cuales resulta mortal. Bien, los expertos afirman que los efectos parecen ser función de lo fuerte o débil que esté o que sea, fuerte o débil que se encuentre el sistema inmunitario de la persona que recibe al letal visitante. Evidentemente, las personas mayores o que tienen algunos problemas de salud, como diabetes u otras enfermedades crónicas, tienen más probabilidades de desarrollar síntomas severos, pero por favor, que nadie se confíe, ¿vale? Eso no quita que, como los hechos han demostrado, el virus ataque mortalmente a pacientes que no tengan ningún tipo de patología previa, porque hay otra cosa que también es fundamental y es la carga vírica. No es lo mismo que me llegue el visitante desde un único frente a que me pueda llegar desde varios. Bien. La inmensa mayoría de los países que tienen desarrollada legislación en materia preventiva tienen una cosa que se llaman los principios de acción preventiva, que son 9. En España, por ejemplo, los tenemos recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y es muy importante porque los principios de acción preventiva son principios que rigen la gestión de la prevención en cualquier centro de trabajo, y que son principios además que tienen un orden muy concreto y muy determinado. ¿Por qué hablo de ellos? Porque hay los tres primeros, que son muy importantes al efecto de lo que hoy nos ha traído aquí. El primer principio de acción preventiva es que todo riesgo que se pueda evitar tiene que ser evitado. El segundo principio es que aquellos riesgos que no se puedan evitar tienen que ser debidamente evaluados para ser, tercer principio, combatidos en origen. Bien. ¿Por qué cuento esto? Porque a tenor de lo que habéis aprendido hasta ahora, sacad cada uno la conclusión de qué se tiene que hacer para evitar el riesgo, si es que el riesgo se puede evitar. Al final, los principios de acción preventiva lo que nos vienen a decir es: hay que intentar alcanzar el riesgo cero, porque solo hay una forma de neutralizar el riesgo, que es evitándolo. Bien, fijaros que por doquier hay decálogos, carteles con indicaciones, consejos, recomendaciones para protegerse de el coronavirus y proteger a los demás. Son consejos que básicamente nos dio la Organización Mundial de la Salud, que los consejos se ciñen fundamentalmente a: lavémonos las manos, limpiemos las superficies regularmente. Por cierto, una cosa, hay algo sobre lo que se está trabajando, y es que parece ser que el coronavirus no tiene la misma capacidad de persistencia, no tiene la misma biopersistencia sobre unas superficies que sobre otras. Parece bastante claro que, por ejemplo, cuando se posa sobre el cobre, automáticamente su acción se inhibe, pero no así sobre otras superficies. En cualquiera de los casos, con independencia del tipo de superficie que tengamos, superficie desinfectada es superficie adecuada. Todas las legislaciones en materia preventiva dicen que el trabajador ha de estar debidamente formado e informado de los riesgos a los que se expone en el desarrollo de trabajo. ¿Vale? Evidentemente, pida usted ayuda si tiene fiebre o tos. Cuidado con cómo toso o cómo estornudo. La propia Organización Mundial de la Salud empezó a recomendar el hábito de toser utilizando un pañuelo, o si no dispones de él, no se dispone de él, toser contra la manga del codo. Si se tienen más de 60 años, o si se tiene algún tipo de patología previa, vigílese con más cuidado, ¿vale? Esto va tanto por el 6 como por el 8. Y si se tiene algún tipo de episodio de dificultad respiratoria
o de ansiedad, intentar pedir ayuda médica. Básicamente estos son los consejos que de una forma o de otra ha ido dando a todos los ámbitos la Organización Mundial de la Salud. Las recomendaciones esenciales son fundamentalmente tres, ceñido a los 10 apartados anteriores, y eso es algo que no se ciñe al ámbito laboral. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de vuestro ejercicio diario en cualquier ámbito, laboral, personal, familiar. Lávense las manos con frecuencia, cúbranse a la hora de estornudar o toser, no se toquen boca, nariz y ojos con las manos, y luego, sobre todo y ante todo, respétense las distancias de seguridad. Claro, ¿dónde está el problema? El problema está en que si el objetivo de acción preventiva, el primero, me dice que hay que evitar el riesgo, vamos, por ejemplo, al sector de la construcción. Inicialmente se hablaba de 1,5 metros, luego se habló de 2 metros como distancia de seguridad para evitar el contagio. 1,5 metros, ya no voy a 2 metros. 1,5 metros en determinadas tareas, sobre todo si son trabajos que se desarrollan en equipo, trabajos colectivos, 1,5 metros es una barbaridad. Y aquí os he traído varios ejemplos de distancias medias en un trabajo, en una obra de construcción. Si os fijáis, las distancias que ahí se exponen son distancias que están por debajo, bastante por debajo de la distancia recomendada para no contagiarse. Claro, en España, por ejemplo, la Fundación Laboral de la Construcción estableció una serie de medidas preventivas frente al coronavirus. Medidas que por un lado afectaban al trabajador, medidas que por otro lado afectaban al empresario. Pero fijaros que siempre se hablaba de la necesidad de respetar 1,5 metros de distancia. ¿Vale? Evidentemente se hablaba de no acudir a trabajar si se tienen más de 38 grados de temperatura térmica, ¿vale? Mantener las distancias de seguridad, como ya he dicho, extremar la limpieza de las herramientas y maquinarias, no compartir herramientas, porque a través de las manos, sobre todo en el caso de que los asideros, los mangos sean de madera, que la madera es permeable, el riesgo de contagio es aún mayor, y la utilización de guantes de látex o nitrilo, mascarillas y, sobre todo, muy importante, las gafas, que son de gran ayuda a la hora de impedir que unas manos contagiadas o unos dedos infectados puedan tocar los ojos. Invertir 40-60 segundos de tiempo en lavarnos las manos con un producto adecuado, ¿vale? Lo normal es que sea un gel hidroalcohólico, que tenga una proporción de alcohol considerable. Pero bueno, sobre todo lo que quiero haceros ver con esto es que al final no hay garantía en determinados trabajos de supresión del riesgo. No hay garantía, porque no sé qué lleva consigo la persona que está a mi lado. Por eso hay que saber ser consciente de las limitaciones que cada trabajo tiene en aras de la garantía de un derecho fundamental que todos los trabajadores tenemos, que es el derecho a la protección eficaz de nuestra seguridad y de nuestra salud. Lo mismo es extrapolable a centros de trabajo en los que se producen manipulación de alimentos. Hay determinadas prácticas que sí que se pueden llevar a cabo y hay otras con las que hay que tener sumo cuidado. ¿Vale? Luego, la cuestión de los equipos de protección individual, sumamente importante. Pero hay una cosa que también tenemos que tener muy clara, y es que un equipo de protección individual, sea el equipo de protección individual que sea, nunca, en ningún caso, elimina el riesgo. Es algo que tenemos que tener claro, porque es algo conceptual, algo innato al propio equipo de protección individual. Cuando yo hablo de equipos de protección individual, estoy hablando de elementos que yo trabajador, dispongo sobre mi cuerpo, me los facilita la empresa, pero los dispongo sobre mi cuerpo en aras de reducir los daños que un riesgo me puede ocasionar. De hecho, si os fijáis,
aquí os he marcado, que no es un cartel de la FP, que los expertos advierten que las máscaras no ofrecen una protección total, ya que un virus puede propagarse al cuerpo por los bordes de la mascarilla. Más que nada porque la mascarilla tampoco ofrece un cierre hermético, por mucho que yo la apriete o la ajuste. Lo mismo ocurre con los guantes. Sumo cuidado a la hora de retirar los guantes. Sumo cuidado también, sobre todo ahora, ante la carestía de mascarillas que se tiene en muchos países por la compra desmedida, la adquisición desmedida ante la situación que se vive. Os he puesto aquí una tabla con unos criterios de elección en función de que yo necesite protegerme contra el coronavirus o lo que necesito es evitar la propagación del coronavirus. Se os puede facilitar, sí, Karen, sin problema. ¿Vale? Entonces, en función de eso, elegiremos un tipo de mascarilla u otra. ¿Vale? Cada una es acorde para una situación determinada. Fundamentalmente, vuelvo a la diapositiva anterior, nosotros hablamos de dos tipos de mascarilla, mascarilla quirúrgica o mascarilla con filtro. Ojo, todas ellas desechables. La mascarilla quirúrgica protege solo en un sentido, retiene las partículas emitidas por el que la usa. Es decir, la mascarilla quirúrgica evita el contagio, ¿vale? Evita la propagación del coronavirus en el supuesto caso de que yo lo lleve. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a decir lo mismo. Cuando buena parte de los estados han decretado confinamientos ciudadanos, lo que están haciendo es evitar la necesidad de que todo el mundo tenga que ir con mascarilla por la calle, porque se sabe que la mascarilla no garantiza la libre dispersión del virus. La única forma es dejar a la gente en casa, ¿vale? En el caso contrario, la FFP2, si es una FFP3 que es más restrictiva, también vale, protege en doble sentido, porque tiene un filtro de aire que precisamente lo que hace es evita la entrada en un sentido y en otro de las partículas o en este caso de los posibles virus. Tiene un gran poder de adaptación y sobre todo es utilizada por el personal sanitario. Con todo y con esto, por ir acabando, cosas que nos tienen que quedar claras a partir de todo lo que hemos ido viendo hasta aquí. Hemos visto que el origen está en el murciélago. Hemos visto que la mutación para pasar de aquí a la especie humana es algo que ahora mismo se desconoce. Hemos visto lo sumamente fácil que es de que pase entre humanos, de unos a otros, sumamente fácil. Hemos visto además por el propio funcionamiento del virus, la aprehensión, por así decirlo, que tiene para pegarse a nosotros. Hemos visto la sintomatología. Hemos visto cómo esas púas, esas proteínas que envuelven el virus, las células de lo que es el virus en sí, son utilizadas para pegarse a los órganos diana y con ellos cumplir la función reproductora a costa de hacernos daño, ¿vale? Y hemos visto también las recomendaciones que fundamentalmente son higiene adecuada, higiene de los desplazamientos, de los emplazamientos, cubrámonos nariz y bocas al toser y mantengamos ante todo y sobre todo también la distancia de la seguridad. La distancia de seguridad con las personas que podemos tener en el entorno. Bueno, lo último que os quiero contar. Según los últimos datos, el índice de letalidad de nuestro coronavirus se sitúa en el 4,5%. Los investigadores consideran que aún es muy pronto para definir con precisión la letalidad de este virus. Y ello en parte es debido a que los casos leves en muchos países no se están diagnosticando por la carencia de test de detección y por tanto no se están registrando. Es más,
como ocurriera con el paciente cero de Italia, la enfermedad tiene efectos asintomáticos sobre el trabajador, es decir, no tiene síntomas como tal. Y eso hace que la cifra se reduzca significativamente. ¿Por qué vuelvo a la tabla del principio? Porque quiero ver el vaso medio lleno para cerrar esta sesión webinar. Vuelvo a las cifras con las que abrí la sesión. Hay un dato que muchos medios de comunicación no están poniendo en valor, en mi modesta opinión, no están recordando y que para mí es fundamental. Y es que entre los contagiados es mucho más la gente que se está recuperando y las personas que estamos perdiendo. Y os lo digo yo en un día como hoy. Eso es una puerta fundamental que se abre a la esperanza. Los niños en España han llenado las ventanas de las casas de arcoíris que ellos mismos han pintado, acompañados de un mensaje que yo, en honor de todos los niños que llevan sin salir a la calle desde el día 10 de marzo, hoy quiero recoger aquí. Y es que todo va a salir bien. Saldremos adelante, lo superaremos, pero tenemos que ser todos responsables. Y no tengo nada más que decir. Me pongo a vuestra disposición, dándoos las gracias por haberme acompañado, por si tenéis cualquier tipo de consulta o pregunta.